Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo, Héctor Amodio Pérez, quien les habla, ponemos en marcha el cernidor número 130. En el programa pasado, como trabajé sobre un archivo anterior, me quedó que era el programa 128. Y en realidad era el 129. O sea que este es el número 130, correspondiente al día 5 de agosto de 2024. Continuando con el relato del pasado reciente, en el pasado programa dijimos que como consecuencia de las conversaciones que se mantenían con Gutiérrez Ruiz y Gutiérrez Chirimelo, estos plantearon la necesidad de una tregua por 45 días para que se procesara un golpe de Estado contra el gobierno de Pacheco Areco. Discutido este pedido en el Ejecutivo del MLN, se acordó conceder una tregua de 20 días, que concluyó el día 2 de julio del año 1970. Como prueba de que la tregua se había terminado, esa misma noche se procesaron acciones de desarme de agentes policiales, con un saldo de varios de ellos heridos y uno resultó muerto, lo que provocó un bajón importante en el apoyo popular y constituyó un error desde el punto de vista político, ya que las víctimas eran agentes de seccionales que no participaban en la represión. Se llegó así al día 28 de julio, cuando se llevó a cabo el secuestro del juez de instrucción Pereira Manelli, quien en su juventud había pertenecido al Partido Socialista, pero que en su actuación como juez entendía en la casi totalidad de los procedimientos contra los tupamaros. El MLN consideró que en varios casos actuaba con arbitrariedad y además se decía que llegaba a acuerdos con delincuentes de alto vuelo, de los llamados de cuello blanco. Los objetivos del secuestro fueron conocer los medios por los cuales el Poder Ejecutivo presionaba al Poder Judicial, impidiendo la liberación de varios procesados por causas menores. Además, conocer las razones por qué dicho juez había condenado por delitos exagerados a algunos militantes y, en definitiva, lo que estaba en el fondo era advertir al Poder Judicial de que el MLN seguía su actuación con gran atención. El 28 de julio iba a dar comienzo al Plan Satán, pero una serie de inconvenientes hizo que algunos objetivos no se montaran a tiempo y, como debían ser simultáneos para evitar que el secuestro de un diplomático alertara al resto, se concretó solo el de Pereira Manelli, ya que no era relacionable con los demás. Finalmente, el viernes 31 se secuestró a Díaz Gomide y Mitrione, y como dije,
en el programa anterior, fracasaron el de Gordon Jones y Nathan Rosenfeld. En la correspondencia que el Ejecutivo mantenía con los presos, comunicó su intención de realizar un nuevo secuestro una vez que se hubiera planteado el canje de Díaz Gomide y Mitrione por todos los presos políticos, ya que se especuló con que las presiones de Brasil y Estados Unidos serían lo bastante fuertes como para que un nuevo secuestro inclinara la balanza del lado del MLN. En esos momentos comienzan a producirse una serie de divergencias entre los presos y la dirección del MLN. Porque los presos teníamos un órgano de dirección que, aunque no tuviera más que facultades internas, nuestra opinión era importante, ya que reflejaba la opinión de unos 150 presos aproximadamente. En ese órgano de dirección interna, llamado C1, estaba Manera Lluveras, Julio Marenales, Fernández Huidobro y quien les habla. La opinión del C1 fue, punto 1, será muy difícil que tanto los Estados Unidos como Brasil no adviertan que la liberación de 150 tupamaros significaría la caída del gobierno de Pacheco Areco. Punto 2. Ante esa posibilidad, la presión que pudieran ejercer Brasil y Estados Unidos se iba a ver muy disminuida. Punto 3. Se decía que no es comparable la calidad de los tupamaros presos con los presos recientemente liberados por el mismo Brasil, ya que estos habían sido procesados por delitos menores. Punto 4. Por todo esto, es conveniente presentar el canje por un lote de presos seleccionado. Punto 5. Ante la eventualidad que el gobierno de Pacheco Areco se negara a negociar, analizado esto, no plantear el canje, porque sería contraproducente sobre la marcha tratar de cambiar la finalidad de los secuestros para incluirlo en la línea de hostigamiento, convirtiendo el canje así en un objetivo fracasado. Punto 6. De ninguna manera presionar con la muerte de los secuestrados. Punto 7. Y último. Sería preferible plantear el canje y, si éste no es aceptado, transformarlo en un objetivo a largo plazo. Para eso se habían construido las llamadas cárceles del pueblo. Salvo matices, coincide la posición del C1 con la mía que había expresado cuando todavía ocupaba el comité ejecutivo. El ejecutivo, en carta del propio Sendic, contestó en forma desmesurada, no aceptando la sugerencia, ninguna de las sugerencias planteadas, y alrededor del 4 de agosto se lanza la propuesta del canje por todos los presos, pero sin dar plazo para su aceptación, utilizando una frase muy ambigua donde se dice que de no aceptarse la propuesta de canje, se hará justicia. El miércoles 5 se recibió una solicitud por parte de Wilson Ferreira Aldunate y Manuel Flores Mora para entrevistarse con la dirección, que no se concretó
porque la dirección fue detenida el viernes 7. El mismo miércoles 5 por la noche, el Ministerio del Interior anunció una recompensa de 1 millón de pesos a quien proporcionara informes que arrojaran resultados positivos. Y el MLN, al día siguiente, el jueves, decide realizar acciones contra quienes se sabía que habían dado información a la policía sobre sucesos anteriores, con el fin de evitar las posibles colaboraciones. Estas acciones, que consistían en la ejecución de los colaboradores identificados, finalmente no se realizaron porque debían realizarse el viernes por la noche, luego del secuestro de Claude Fly, previsto para esa misma mañana. El secuestro de Claude Fly se realizó sin inconvenientes. Pero esa misma mañana la policía, explotando un dato menor, allanó el apartamento de la calle Almería 4630, donde esa tarde se reuniría el Ejecutivo para analizar la situación. Yo les voy a relatar qué pasó el día 7 de agosto. El Ejecutivo era la primera vez que se reuniría allí, por lo que Candán los esperaría en las cercanías para conducirlos hasta el local. Mansilla, Sendic y Martínez Platero conocían la ubicación, sabían que era un apartamento en el edificio de Almería 4630, pero no conocían las señales de alarma. Dentro del apartamento ya estaban detenidos Asdrúbal Pereira y Edith Moraes, quienes alcanzaron a colocar la señal de peligro que fue vista por Candán a eso de las 13:45. Candán decidió esperar al resto del Ejecutivo y alejarlos de la zona, pero cerca de la hora del encuentro, a eso de las 14, Candán, que ya estaba identificado, fue herido en un tiroteo al intentar huir. En momentos en que llegaban al lugar, Diego Picardo y Raúl Videgain, quienes oyeron el tiroteo y al ver a un hombre joven con un arma en la mano, pararon la camioneta y le ofrecieron ayuda, creyéndolo un compañero, un tupamaro. Los detuvieron a los dos. Pocos minutos después llegaron Sendic y Martínez Platero, quienes al ver la camioneta de Videgain y Picardo rodeada por la policía, pensaron que si los dos, Videgain y Picardo, estaban detenidos, podía producirse un rastrillo en la zona y deciden ir al apartamento a dar el aviso. O sea, sabían más que el 4630, sabían el número del apartamento. Y son detenidos también. Poco después llega Mansilla, quien a ver el despliegue policial abandonó la zona, siendo el único miembro de la dirección en no ser detenido. Para poner la frutilla en la torta, poco después llegaron Alicia Rey y Gabriela Jorge Pancera, quienes traían los pedidos de contacto de Ferreira Aldunate y Flores Mora. Estas dos compañeras tenían como contraseña para entrar al edificio efectuar una llamada telefónica, sistema que ya no se usaba, pero que no se lo habían comunicado. La policía había bloqueado el teléfono y Alicia Rey y Graciela Jorge, pensando en una avería de la línea telefónica, al no ver ningún movimiento sospechoso en el lugar, decidieron entrar al edificio y cayeron también. Así,
Sumando casualidades y errores cometidos por los Tupamaros, la policía asestó un golpe durísimo al MLN y fortaleció la posición del gobierno. A las 24 horas del viernes, Pacheco Areco se dirigió a la población anunciando su resolución de no aceptar el canje. Y al día siguiente el Ejecutivo, formado por Lucas Mansilla, Samuel Blixen, Juan José Domínguez y Manuel Mar Menéndez, emitió un comunicado donde concedían al gobierno un plazo hasta el domingo 9 a las 12 horas. De no aceptarse, Mitrione sería ejecutado, lo que se cumplió el domingo a las 21 horas. Ante este hecho, el lunes 10, por un acuerdo parlamentario, se suspendieron por 20 días las garantías individuales, desatándose una campaña propagandística totalmente negativa para el MLN, acompañada por una dura represión. El Ejecutivo, formado por Mansilla, Blixen, Domínguez y Menéndez, fue detenido el mismo domingo, con lo que se produjo en el MLN un vacío de dirección, hasta que 2 días después, por un acuerdo de los supervivientes de los comandos de columna, se designó a Adolfo Bassen por la columna 15, Mauricio Rosenkopf por la columna 10 y Simón Berreta por la columna del interior en forma interina, hasta que fuera posible consultar a los miembros de la dirección recientemente detenidos. Consulta que recién se podrá realizar en el mes de septiembre, cuando aquellos fueron conducidos al penal y esa dirección quedó ratificada. En el interín, o sea, en lo que quedaba de agosto y el mes de septiembre, se produjo en el MLN una lucha por la dirección, ya que la columna 1, que no quedó integrada en el Ejecutivo, en ese Ejecutivo provisional, a pesar de que un representante del comando de esta columna había participado en la decisión, resolvió no aceptar a dicha dirección, propiciando así una división del MLN encabezada por Élida Valdomir, la que fue detenida poco después, lo que, si bien disminuyó el poder de esa fracción, no evitó que siguiera existiendo, aumentando la situación de caos interno que la caída de 2 direcciones consecutivas y varios integrantes de columnas había provocado. Esto por la noche de hoy. En el próximo programa seguiré contando qué pasó después de la caída de Almería y cómo empieza a gestarse la división del MLN, que tendrá su punto culminante el día 15 de marzo del año 1972. Por ahora, tengo también el informe Recarte, pero lo dejamos para más adelante. Vamos a ordenarnos. Sí, además tengo que parar un poquito. vamos a ordenar. Yo voy a opinar sobre eso, sí, yo sé que usted también. Tres cosas nomás. Pero pará, vamos a decirle. Nos quieren mandar los televidentes mensajes 097-465-465. Ya nos están llegando. Y ahora diga sus 4 cositas. Tres cosas. Era la primera vez que Sendik caía, ¿no? Sí. Segunda cosa, un miembro del servicio secreto alemán dio un dato a la policía para que ocurriera todo eso que ha narrado Amodio, y a partir de la ejecución de Mitrione pasaron de Robin Hood a asesinos. Sí. Usted dijo 3 cosas brillantes.
Ahora, viste que dijo, bueno, por hoy dejo, hijo. Ya habíamos ejecutado a Morán Charquero. Ya habíamos matado a Morán Charquero. Sin embargo, la muerte de Morán Charquero... Sí, pero no se generó la propaganda contra el MLN. Que claro, lo que pasa es que tocaron un gringo. Sí, claro, por eso. Es muy simple. Sí. Y hay una cosa que él dijo, que la expectativa que tenía el MLN en ese momento era que por la presión de Estados Unidos o de Brasil, el gobierno cediera. Y lo único que logró fue que Pacheco fuera más duro. Sí, sí. Porque esto es una opinión muy personal mía, digo, yo era muy chico para esa época, pero de haber leído bastante, yo creo que Pacheco era un presidente que mandaba a él, que no fue el caso de Bordaberry, no en su totalidad. Pacheco era un tipo que en el acierto o en el error mandaba. Controlaba todas las situaciones. Con situaciones dentro del gobierno complicadísimas. Con las Fuerzas Armadas complicadísimas. Pero él las lograba controlar, ¿no? Con Estados Unidos también. Con todos, porque cuando viene el tema del secuestro de Dan Mitrione o el del embajador brasileño, las presiones del gigante de Sudamérica o el gigante a nivel mundial como los Estados Unidos tenían que ser terribles. No, le mandaron a gente del FBI para acá, llegaron. Claro, o sea, esto no era chiste, pararse ahí y decirle, claro. no, miren muchachos, no negocio. Son delincuentes y no negocio. Miren que no es fácil esa. Yo creo que hubo un mal cálculo, o capaz que calcularon correctamente y no esperaban la reacción de Pacheco. La reacción de Pacheco fue muy dura. Yo quiero ver quién se pone en los pantalones de Pacheco en esos años y le dice que no a los gringos y le dice que no a Brasil, ¿no? Sí, sabemos por relatos y conversaciones cuyo secretismo ha sido levantado que hubo una entrevista entre el embajador americano y Pacheco, donde Pacheco le dijo claramente que no iba a transar. Ahora bien, la expectativa que tenía el MLN era la posibilidad de que Pacheco tuviera que irse, que mantuviera él su posición personal de dureza, pero que las circunstancias que lo rodeaban lo obligaran a dimitir como presidente. Eso era un triunfo político tremendo. Además, porque se hablaba en ese momento, estaban las posiciones de Abdala, nos llegaban informaciones de que Peirano Facio era partidario del canje, las posiciones de Wilson Ferreira Aldunate, de Flores Mora. Por alguna razón esas entrevistas se pidieron, no se pudieron llegar a concretar, pero había un ambiente que pareció propicio para la caída o el canje. O sea que además, ahora, perdón, evidentemente la caída, yo creo que el Ejecutivo y la misma policía, yo creo que en su momento no fueron conscientes de que tenían prácticamente liquidado al MLN. No, yo creo que no fueron conscientes. Y el MLN, como otras veces, se reconstituyó. Además hubo una negociación en el propio penal, sí, que de noche fue Sendic. Eso para el la programa. No me lo adelante, no Ahí me lo está. adelante. Dele un poco de suspenso a los Sí, programas. sí, cuente que son que- de colección estos Sí, programas. sí, La primera claro. parte arranca de colección. Sí, por eso. Ahora, yo te voy a decir algo. Está bien, yo lo veo con el diario del lunes, ¿no? Pero la realidad es algo. El MLN atacó al sistema. Y lo dañó. Y permitió que otros se subieran al caballo y como... Ahora lo vamos a contar. Y ahora lo vamos a Ahora contar. contamos. Está bien, pero esto termina en que la gran mayoría de ustedes lo hacían por ideales. Yo eso se los reconozco. Ahora, no tenían el verdadero valor de lo que era la democracia. por supuesto. Eso, yo sé que vos ahora has recompuesto tu visión, pero a uno le produce un dolor ver lo que pasó. Porque, a ver, ¿qué milico se podía venir a decir, bueno, vamos a dar un golpe si no pasaba nada en el Uruguay? Esto era el país más tranquilo.
con marchas estudiantiles, pero tenían autonomía, ¿no? ¿La autonomía de qué año es la de la Universidad de la República? Que para que manejara toda la plata. Cuando quien era el ministro era Julio María Sanguinetti, ¿no era el ministro de Cultura? La autonomía, que miren los líos que tenemos todavía con la autonomía, cómo gastan el dinero y se ríen de adentro. Se lo pide. A ver, pasaban cosas, pero como pasan hoy. Hoy pasan cosas, claro, y que no son buenas en todos los gobiernos. Lo que pasa es que uno dice, bueno, ¿cuál es el sistema menos malo? Me dice, ¿usted se conforma la mayoría? No, yo no me conformo. Yo trato de corregir y no estropear. Y todos los pasos de la guerrilla fueron algo que para mí, vos sabés que lo termino de escuchar y tengo un aprecio muy especial por Amodio. En serio te lo digo públicamente. Porque he visto tu actitud desde un principio y veo cómo relatás y cómo das a entender cuál es tu posición actual, aparte de decirla claramente. Pero yo lo que uno trata de decir... Yo digo mi posición actual y la anterior. Por eso, las dos, vos das las dos. Vos estás dando las dos. Por eso me siento al lado tuyo. Y por eso se sienta Álvaro y como digo yo siempre, y nos soportamos, ¿no? Porque viste cómo es esto, todos tenemos nuestras locuras. Pero uno le produce... Esto es tan importante para que se difunda y que la gente lo escuche y la juventud lo sepa, para que después no venga un loquito suelto y diga, mire, vamos a hacer una revolución. Hay que contar cómo fue este lío. La gente que murió, lo que se atentó y lo que aprovecharon. Civiles y militares, juntitos, se aprovecharon para decir, no, nosotros somos los salvadores. Y ahora que somos los salvadores nos vamos a quedar. Y hubieron desastres. Avísele a la cátedra universitaria. ¿A la cátedra? ¿Qué le voy a avisar a la cátedra? Que avísele que... La cátedra se la dan, forman catedráticos que no son ni recibidos. Sí. Tiene un audio allí, ¿no? Ah, vamos a hablar de eso, sí. Vamos a pedirle a Javier que nos dé el audio del representante por el Frente Amplio. Por el Partido Comunista. Sí, dijo, bueno, en el audio él fue por el Partido Comunista, pero el que lo manda, pero él es integrante de la Comisión Internacional del FA, ¿no? Del Frente Amplio para Relaciones Internacionales. Y fue por el Frente Amplio en representación del Partido Comunista a Venezuela a ver las elecciones limpias que se iban a realizar en Venezuela. Y yo quiero que escuchen el informe que le mandó a los compañeros comunistas, principalmente. Se lo dice a todos los del Frente, pero a los comunistas en especial. Me sentí un niño cuando escuché ese mensaje. Te cagaron. Claro, porque estaba en la década del 60, 70. Pero es que es lo mismo que el comunicado del MLN actual. Siguen plantados en el 60. Esto no saben el lío que se armaron. Vamos a pedirle a Javier que lo largue. Compañeros, ya llegando a Uruguay, después de una larga travesía, más de 24 horas para poder llegar desde Venezuela a Uruguay, en el último avión de Copa que salía desde territorio venezolano, y después de poder eludir en las carreteras rumbo al aeropuerto una serie de guarimbas montadas por la oposición fascista de Venezuela, finalmente regresé a Montevideo. Y quiero informar que se está produciendo un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el presidente electo Nicolás Maduro por parte de Ana Corina Machado y Edmundo González, vinculados con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras organizaciones que trabajan para ese fin. Han contratado mercenarios comunes desplegados en todo el territorio venezolano que están incendiando en este momento hospitales, cortando carreteras, intentando matar policías, generando desestabilización y caos, y los medios de comunicación asociados al imperialismo norteamericano, o pagados, mejor dicho, por este y sus lacayos locales, como acá en Uruguay, Darwin Desbocati, que me dedicó un editorial, el cual agradezco, porque si el asociado del grupo de Posada lo dice, quiere decir que estamos al lado correcto de la historia. Y bueno, informar eso. Estos grupos están desestabilizando al gobierno electo de Nicolás Maduro, confrontando con los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral. Han incendiado oficinas del Consejo Nacional Electoral en Venezuela
y están procediendo a la desestabilización del gobierno electo, lo cual ya han hecho en otras oportunidades. Edmundo González, que aparte participó en el Plan Cóndor, fue denunciado en Venezuela por los compañeros del FMLN por violar niñas en El Salvador durante su estadía en la Embajada de Venezuela en dicho país y el apoyo a la subversión en los acuerdos de paz. Un personaje fascista, siniestro, que de aquí poco se sabe. Y en Uruguay, con la corrupción que tenemos en el gobierno y con todos los problemas que tenemos, veo que la prensa mediática intenta instalar el tema de Venezuela como si aquí no pasara nada, estuviéramos bárbaros y en nombre de la democracia plena que construimos entre todos, intentar dar lecciones de soberanía y dignidad a un pueblo que está batallando por justamente enfrentarse al imperio norteamericano que se quiere apropiar de lo que todos sabemos es el mar de petróleo que Venezuela tiene bajo su suelo, que es en definitiva los que quieren las grandes corporaciones, como ya lo hicieron en Guyana, desde donde a través de sofisticados métodos de extracción están intentando obtener petróleo del propio territorio venezolano con lo que es el Esequibo venezolano. Así que yo informo lo que vi, un proceso electoral transparente, netamente transparente, donde Maduro ganó ajustadamente, pero ganó, y ahora no se quiere reconocer el resultado electoral por parte de la oposición, y hay quienes, en nombre de la democracia, un proceso que tuvo más de 16 auditorías, y donde grupos externos de todas partes del mundo, de más de 100 países, pudimos ver el proceso electoral venezolano. Parece que ahora el gobierno electo tenga que darle explicaciones y actas por actas a la comunidad internacional, demostrarle cada urna de votos y poco más que mostrar la filmación de lo que votó cada uno, cuestión que no se ha hecho ni se le ha pedido ni siquiera a Milei por parte de algunos integrantes de Uruguay. Llama la atención que determinados compañeros hayan salido tan vehementemente a confrontar con el informe que hemos dado a los delegados internacionales de diferentes organizaciones del frente que estuvimos en Venezuela. Llama poderosamente la atención, donde algunos compañeros compran determinado discurso intentando a través de esto incidir en el plano interno también en el debate que se está realizando, y toman postura sin ni siquiera haber estado allí ni haber visto nada, basados en los informes de la CNN y otros grupos internacionales que están detrás del golpe que se intenta realizar también. Ellos sabrán, yo no soy quien para cuestionar a nadie. Lo que sí queda claro es que los que estuvimos en Venezuela en nombre del Frente Amplio y de las organizaciones que lo integramos y también de las bases, sabemos lo que decimos, estuvimos ahí, tenemos todos la misma opinión de lo que vimos, un proceso netamente transparente, y bueno, y le informo en particular al Partido Comunista, que es a quien representé en Venezuela oficialmente, que un golpe de Estado está en marcha en Venezuela, impulsado por los Estados Unidos, acompañado de una serie de gobiernos de derecha nucleados en el Grupo de Lima, como el gobierno de Uruguay, que por algo hacen las declaraciones que hacen, y gobiernos que no tienen la más mínima legitimidad para reclamarle nada a nadie, después de lo que ha sido este desastroso periodo de gobierno que hemos tenido en Uruguay. Nosotros, por lo menos los comunistas, no perdamos la brújula, sabemos de lo que son los golpes de Estado, sabemos cómo actúa el imperialismo norteamericano, sabemos de qué lado de la historia estamos, apoyamos el proceso bolivariano, chavista, sin lugar a dudas, y bueno, el informe es para los compañeros que lo quieran escuchar para que estén tranquilos que en Venezuela la revolución bolivariana continuará y nosotros la apoyaremos, antiimperialista siempre. Salud, Ronnie Corvo, Partido Comunista del Uruguay. Sí, luego de escuchar este disparate, o un montón de disparates, la pregunta que voy a plantear es esta. Si hoy el presidente fuera Yamandu Orsi, ¿dónde se hubiera ubicado Uruguay cuando se votó en la OEA? Con los que votaron para que querían que se presentaran las actas, con los que se abstuvieron, con los que votaron en contra, o como hubieran hecho como México, que no fue al partido.
Bueno, seguramente en este casillero de los que votaron para que se presentara la... No iba. No iban. No, Quiere decir las actas de que votación no. esa es la posición del Frente Amplio. Más allá que el candidato no la manifieste, No, ni la la están dibujando porque la gente no la presidencial tampoco lo manifieste. Pero en realidad la posición sería en contra, porque tampoco se hubieran abstenido de acuerdo a lo que dice quien mueve el Frente Amplio, que es el Partido Comunista. Y vuelvo a reiterar, en el Uruguay no hay Partido Comunista Uruguayo, nunca existió, porque siempre fue servil al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y sigue con las mismas prerrogativas y los mismos lineamientos de cómo se manejaba el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y ustedes lo acaban de escuchar, no es ningún invento. Porque yo pregunto, ¿cuál es la prensa mediática de la que habla? Si hay medios complacientes con el Frente Amplio que abundan, ¿cuál es la prensa mediática? No tiene. Ver, ¿Y qué audio tiene más de 72 horas. Sí, y más qué, de 72 seguro. horas. Y no salió en ninguno. Y a mí que me digan que un diálogo de esta naturaleza, dicho por un representante del Partido Comunista, que viaja como invitado por el Frente Amplio, en representación del Partido Comunista, porque cada sector quería mandar un invitado para que viajara. ¿Se ve? Y bueno, ¿y qué? ¿No es importante la posición de este señor que estuvo ahí? Yo soy prensa, lo tengo que dar. Después llamaré 10 más para ver qué opinan. No, claro, no. pero Trabaja para los muchachos, para los compañeros. Sí, pero ese es el más importante de los que fue. Y claro, no hay ningún peludo. Por bueno, y otra cosa, ¿qué tiene que ver Milei en este negocio que no le pidieron los votos, para ver los votos de Milei? Para ver los votos de Milei. Y por otra parte, ¿qué tiene que ver el gobierno uruguayo, si es o no democrático, cosa que en este negocio? La cosa es lo de Venezuela. Yo quiero leer una parte, esto lo vamos a tener que comentar otro día, pero este es el informe que hizo la Cancillería uruguaya. No, espere un poquito. No, porque voy a leerlo del Partido Comunista. Está. No, porque yo quería, antes de pasar a eso, es un tema muy importante el suyo. Sí. Y yo ya más o menos sé cómo venimos Sí, y a la gente le va a encantar. Claro, porque usted ha dicho lo que acá dice este informe. Yo la del Chicho va a ser un poroto con ese informe que son papeles viejos, antiguos. Año 1977. O sea que yo tampoco soy tan idiota. Y ahí era chiquito. Yo ahora le voy a pedir a Javier, porque vamos a pasar un video de la hermana del ministro. O la prima. No, bueno, todos insisten que es la hermana. Porque ella no ella menciona habla de que los primos, dice. Que se crió con los primos, pero no dice que ella sea prima. Y ahí me llegó la fuente de que es o prima o hermano. Hermana. Del ministro del Poder Popular para la Defensa. O sea, el ministro de la Defensa, bueno, su familiar muy directo con cual se crió, hermana o primo, hace unas declaraciones a un video en Venezuela que por supuesto no la hizo arriba de una tarima, la hizo dentro de un auto por un tema de seguridad, del ministro Vladimir Padrino López, el tipo de los más duros, es el que manda al ejército a reprimir ahora. Y que si tenemos que hablar, hay algunos videos que a mí me llegaron que tampoco lo pasa la prensa grande, entre comillas, en donde se arrastran los cuerpos en camiones, y yo lo tengo ahí, pero no lo quiero pasar, porque son muy violentos, totalmente desnudos, después de estar muertos, marcados con un marcador, muerto número 4, número 3, tirarlos de los brazos, arrastrarlos a una plancha, en donde después los van a colocar ahí, los van a ir juntando, como si fueran peor que el ganado. Eso es lo que está pasando con los muertos, que no son precisamente los del ejército, ni de la policía, son los manifestantes. Pero yo le voy a pedir a Javier que nos dé ese video y van a escuchar lo que dice. La verdad es que no sé ni cómo comenzar, pero tengo mucho dolor en mi corazón. Tengo una mezcla de indignación, rabia, tristeza, vergüenza, mucho dolor, pero también esperanza. Este mensaje es para ti, Vladimir Padrino López, al muchacho, al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades,
que tuvo la felicidad y la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las navidades, las vacaciones, las Semanas Santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Tú estás obligado a hacerlo. ¿Qué te pasa? Yo te ruego, en nombre de Venezuela, que haga lo mismo que están haciendo los policías municipales, muchos militares que se están quitando el uniforme, que están abriendo el paso y que están entendiendo que ya esto se terminó. Se terminó la dictadura. Basta ya, entiéndelo. Dale paso a la libertad, a la justicia. ¿Cuántas veces nos dijiste que tú eras un militar institucionalista, constitucionalista? Respeta, Vladimir, respétate a ti mismo y respétanos a nosotros también. Hay oportunidades. Yo estoy segura que quizás te sientes comprometido, porque yo sé que tú creíste en tu proyecto, que nunca fue nuestro. Nunca estuvimos de acuerdo. Muchas veces los discutimos. Pero tú realmente creías en eso. Pero como muchos, estás a tiempo todavía de pasar, reflexionar y pasar a la historia como el general que nos permitió la transición, como la persona que reflexionó y que nos hizo posible este paso. Estás a tiempo. No nos sigas hundiendo. No nos sigas ofendiendo como nación, como pueblo. Permite que todos los jóvenes, todas las madres y todas las familias que hoy están separadas y sufren, puedan también, al igual que tú, crecer y hacerse adultos en una Venezuela libre, llena de oportunidades, donde todos abrazados podamos crecer y ser felices. En una Venezuela de paz, en una Venezuela donde se respeten los derechos humanos, donde realmente eso suceda. Estás a tiempo. Haz lo correcto. Bueno, yo creo que no hay muchas palabras para aclarar la situación que se vive. Ya ni quienes son familiares directos de esos gobernantes dentro de Venezuela los acompañan. Pero ¿cuál es el problema? Es el poder de las armas. Hay un pueblo que se está enfrentando con piedras y palos contra las armas. Este señor Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, es el que comanda todas las fuerzas. Y es el que los manda a reprimir. Y un familiar directo, hermana o prima, porque no lo tenemos claro, le manda un mensaje directo explicándole y recordándole cómo fue su vida. Y diciéndole que él era constitucionalista y que no lo estaba cumpliendo. Así es como se está viviendo. Y ya que dice el señor Ronnie, ¿no? Ronnie sí. Corvo, representante del PSU en el Frente Amplio, Comisión de Comisiones Internacionales, de Relaciones Internacionales, dice que la prensa complaciente. Yo esto no lo vi pasar en la prensa complaciente. Y tiene 48 horas este video. Nosotros somos complacientes. Parece que sí, porque somos los únicos que lo pasamos. Porque los otros no lo pasan. O sea que son complacientes con él y con su fuerza política, por quedar bien. No sé si quieren agregar algo más, pero la verdad que... No, yo lo que veo es que hay una paradoja. Es que Orsi fue, sí, o se dijo, que era patrocinado por el
MPP, por el Movimiento de Participación Popular, Cierto. y su líder aparente, José Mujica Cordano, de alguna forma ha tratado de esquivar un poco la definición, ¿no? Y lo mismo Lucía Topolansky. La otra paradoja es que quien realmente era promocionada por el Partido Comunista era la actual candidata a la vicepresidencia. Están todos escondidos. Entonces, que está callada la boca, no dice absolutamente nada. Entonces son esas cosas extrañas. Y más extraña es que más extraña desde mi punto de vista, se divulga por las redes alusiones a Sereñi, de que Sereñi no quería a los tupamaros dentro del Frente Amplio. Sin embargo, no tuvo ningún problema en admitir al Partido Comunista. ¿Por qué? Yo porque creo que en el fondo Sereñi era un hombre del Partido Comunista. Es una posición personal. Puedo estar equivocado. De acuerdo. Ahora bien, se sigue diciendo que el peso del MLN, de los tupamaros, en el Movimiento de Participación Popular, eso es una paparruchada. El MLN no existe. Los tupamaros no existen. Lo que hay es un conjunto de avivados que han visto que ponerse el mote de Tupamaro les renta políticamente. Y nada más. Pero de Tupamaro no tienen un pelo. Sí, dele tranquilo. No, quería mencionar esto para un poco para, si se quiere, contradecir lo que se ha manifestado de parte de este informe que hizo el miembro del Partido Comunista en el Uruguay, de Venezuela. Esto se trata, tiene muchos temas. Acá explican por qué fue la caída de Bordaberry, explican todo. Este informe de 169 páginas es del año 1977 de la Cancillería uruguaya, en el momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno uruguayo explicaciones por las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y hay mucho tema, porque habla de Ferreira Lunate, de Erro, no se menciona a Michelini y a Gutiérrez Ruiz. Y en una parte dice algo que Horacio ha reiterado muchas veces acá, ¿no? Sí, que Asmodeus me mira de costado cuando lo digo. Claro. Pero no fue, ahora no soy el único que lo dice. Páginas 78 y 79 de este informe, como ustedes pueden ver, fue firmado por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Rovira. ¿Qué año fue eso? 77. Bien. Dice, el MLN Tupamaros y el Partido Comunista, en el año que fueron quienes iniciaron acá dice la subversión armada en el Uruguay. Y dice, en el año 1968 el Partido Comunista tenía asentada la base de un ejército clandestino con vistas a participar abiertamente en la acción sediciosa y pronto para desplazar al MLN Tupamaro mediante un golpe de mano del poder en el caso que la acción tupamara tuviera éxito. Eso es lo que dice el informe. Es decir, si había éxito del MLN, correcto. Y acá explica, fundamenta por qué, ¿no? Todo el aparato militar estaba al mando de un jefe dependiente del primer secretario del Partido Comunista, concretamente de Romney Arismendi primero, y luego de quienes lo sucedieron, Jaime Pérez y José Luis Macera. Dicho aparato militar tenía dos grandes divisiones. Por un lado, el ejército, los combatientes, unos 2.500 hombres debidamente entrenados, y por otro, la logística integrada entre otros ítems por talleres para fabricar morteros, lanzacohetes y granadas por el sector sanitario y por el sector comunicaciones. Las fuerzas conjuntas capturaron armamento que servía para equipar a 400 hombres, correspondiendo destacar la existencia de morteros, lanzacohetes y 63 rifles automáticos AR-15 y M-16 de fabricación norteamericana utilizados en la guerra de Vietnam,
capturados por los comunistas y trasladados a Uruguay en el año 1969. El uso de este rifle es cuestionado por inhumano, pues no deja alternativa de vida a los heridos. Como dije, hay muchos temas acá que vamos a ir desarrollando porque es el pensamiento de la dictadura en un momento clave en la que es cuestionado no solo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Amnistía Internacional antes, sino ya también por el gobierno de los Estados Unidos. Yo tenía esto para leer, pero lo voy a dejar otro día. No. Es el testimonio de la esposa de Fleming. No, pero lo podemos leer. Venimos bárbaro. Venimos Bueno. bárbaro en el tiempo. ¿Vos qué opinás de eso que dijo la Cancillería en el 70? Que es posible, sí, que es posible que el Partido Comunista tuviera esa línea de acción. Contrariamente a la opinión de Fidel Castro, que en reiteradas oportunidades planteó que lo que teníamos que hacer era unificar nuestra labor con la del Partido Comunista, abandonando la lucha armada. Es que mi opinión es, ¿por qué cuernos el Partido Comunista armó todo un aparato armado precioso, bien entrenado? Porque eso es real, se encontraron lugares con armas, todo, ¿no? Y no lo usó nunca, ni cuando vino el golpe. Porque perdió el MLN. Si caía el gobierno de la época, es una opinión personal, ¿no? Visto de afuera, sin conocer un cuerno de esto. Iba a querer que pasara lo mismo que pasó en Cuba. En Cuba la revolución no la ganaron los comunistas. La ganaron comunistas mechados con gente que quería sacar al dictador Batista. El 26 de julio. Ahí está. Y cuando pasa eso, después que pasa eso, viene la ola, porque hasta ese momento, hasta el propio Castro decía, no, yo no soy comunista, quiero una democracia. Y después dio vuelta a la torta y la clavó de galera al revés, ¿no? Y todos esos cubanos que estaban en contra del sistema marxista terminaron exiliados en Miami. Y los tipos pelearon contra Batista. O sea, ¿qué los van a acusar de gusano a los tipos? Que alguien me explique. Si Batista estaba con los gringos. Ahí está. Bueno, los televidentes están viendo dos fotos. Sí. Bueno, en la cual eso es el boceto del documental Sí. que estamos llevando adelante en la República Argentina. Explíquelas, cuéntelas. Sí. Bueno, allí ustedes ven que aparecen las fotos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Está el nombre de lo que sería el documental, Bacacay, y el número. Eso tiene una razón. Ese boceto tiene unas 12 páginas donde se presenta el documental, o lo presentamos el documental con la historia que vamos a desarrollar. Y queremos ir adelantando porque ya el jueves en mi caso no lo voy a acompañar, y la semana que viene ya... No va a haber programa, la semana que viene porque vamos a estar los tres en Buenos Aires. Ahí está. Hago de Albert Núñez cabeza de vaca, voy adelantado y llevo el ganado y después quería leer para que vean lo que era la Unión Soviética, en la cual se asienta el Partido Comunista en el Uruguay y sigue la misma línea hoy. El testimonio de Rosa Surama Núñez, que es la esposa de Fleming y que hizo un curso en Consomol. Es una escuela de la Juventud Comunista en la Unión Soviética. ¿En qué año lo hizo? Más o menos. Y acá dice, ya se lo voy a mencionar. Dígalo. Discúlpeme que lo No, era muy joven. Esto es en el año 72 que hizo el curso, en plena democracia. Varios jóvenes fueron. Pero quiero leer para que vean lo que era la Unión Soviética. Dice, me afilié a la Juventud Comunista porque desde que tenía 7 u 8 años acompañé a mi padre a todos los actos, a las movilizaciones, y porque mi padre lo único que hacía era hablar de los beneficios del PCU. Milité en la seccional 11 y hasta 1972 era encargada de recursos ahí. Conocí a mucha gente, conocí a Jorge Vera, a Graciela Linieri, a Ricardo Calzada.
Eran todos jóvenes y a mí me parecía que lo que estábamos haciendo estaba muy bien. Cuando me dijeron que había sido promovida para ir al curso del Komsomol en la Unión Soviética, acepté encantada. Quería ver con mis propios ojos eso por lo que estábamos luchando en el Uruguay. Me fui a finales del 72 a un curso de 6 meses. Cuando llegamos a Moscú, no hicimos la fila de la gente que iba por diferentes motivos a visitar la Unión Soviética, que venían de otros países. Nos apartaron, nos pidieron el pasaporte y se lo quedaron. De ahí nos llevaron en un coche a donde era la escuela de Komsomol, en un lugar apartado en el que hacía mucho frío. Ahí fuimos conociendo a diferentes jóvenes de Argentina, de Chile, de India, cubanos, alemanes, y nosotros le preguntamos, ¿todos los países que tenían buenas relaciones con la Unión Soviética? Sí, responde, eso era imprescindible. Fuimos a hacer un curso sobre marxismo-leninismo de 3 o 4 horas diarias, que más bien era escuchar y hacer alguna pregunta que a veces no nos contestaban y otras no. Salíamos muy poco de esa escuela y cuando lo hicimos siempre íbamos con el traductor porque ninguno de nosotros hablaba ruso. En esos cursos yo me sentía mal porque no estaba entendiendo lo que yo sabía del marxismo-leninismo. Algo en mí no aceptaba lo que me estaban diciendo. Rosa dice, en determinado momento, más o menos a mitad del curso, Rodney Arizmendi fue a dar una charla sobre Lenin, la revolución y América Latina. Arizmendi que estaba en su cómodo exilio mientras los demás estaban acá presos, ¿no? Nosotros le decimos, un libro que había escrito Rodney Arizmendi que cuestiona el accionar del MLN en el Uruguay. Y dice, sí. Todos parados aplaudiendo. Fue maravilloso, con vivas al partido y todo eso, pero yo me sentía desubicada. Cuando Arizmendi terminó de dar la charla me llamó y junto con otros compañeros fuimos a una oficina y me dijo que le habían informado que yo no estaba asimilando y aprendiendo bien el curso y que eso estaba muy mal, que yo tenía que hacer mi mejor esfuerzo porque era un premio que yo había conseguido y no la estaba aprovechando. Su tono fue muy amenazante y de ahí en ese momento al señor Arizmendi le hice la cruz, cuenta Rosa. Un día nos dijeron que íbamos a ir a conocer el mausoleo de Lenin, siempre con el traductor. Cuando íbamos caminando por la Plaza Roja yo llevaba puesto unos pantalones vaqueros y de pronto una persona se me acerca y me empieza a agarrar el vaquero y a hablarme en ruso. Tuve que pedirle ayuda al traductor. Por favor, ¿me dices qué me está diciendo? Que te lo quiere comprar, que en cuanto se lo vendés, me dijo. Me sonreí y respondí, no lo puedo vender porque es lo que tengo. Después que la persona se fue, le dije al traductor, ¿por qué me está pidiendo el vaquero? Y me contestó, es porque acá no se vende. Ese fue otro motivo que me hizo sentir desencantada de la maravillosa patria socialista. Otra de las veces que salimos caminando por un puente vimos a un hombre sentado con un cartel colgado del cuello. Le pregunté al traductor qué decía el cartel y el cartel decía, soy alcohólico. Me pareció una falta de respeto enorme y así muchas cosas más que me fueron mostrando que la solidaridad que se pregonaba realmente no existía. Preguntamos, ¿pudo tener relación con representantes de otros países? Sí, pero muy escasa. Yo me trataba con los socialistas de Chile que me parecían buena gente, pero me llamaron al orden. Yo no tenía que hablar tanto con los socialistas chilenos, supongo que para que no me sacaran del comunismo y me dijeran que tenía que tratar con mis compañeros uruguayos y con los argentinos, con los cuales no me llevaba nada bien. Pero no porque fueran argentinos, sino por la soberbia que tenían. Entonces acabé aislada de todos. Poco antes de que terminara el curso, dice Rosa, fuimos a visitar Leningrado. Fuimos en tren y el viaje duró muchísimas horas. En Leningrado estuvimos como una semana, pero fue muy poco lo que conocí porque empecé a sentirme mal. Ya teníamos que volver a Moscú y a mí me empezaron unas puntadas tremendas y le dije a la traductora que me sentía mal. Ella me dijo, bueno, vamos a ver que te revisen a ver qué es lo que pasa. Me revisaron y dijeron que podían ser apendicitis y me preguntaron si me quería quedar en Leningrado. Yo no dije que no. Me voy para Moscú, donde están mis compañeros. Ese viaje fue tremendo. Para mí, porque era un tren muy antiguo y cada vez que saltaba un poquito yo sentía que mi barriga se abría y fueron horas y horas de viaje en esas condiciones. Cuando llegamos a la escuela, llamaron a una ambulancia y me llevaron a un hospital.
Las condiciones del hospital eran horribles, horribles, dice Rosa. Gente en los pasillos, el trato de enfermeras y doctores era fatal. Después de revisarme me dijeron que me iban a operar, me operaron con anestesia local. Lo que sentí en esa operación no fue ni cerca lo sufrido en los partos de mis 2 hijas. La operación prácticamente me la hicieron con el vientre apenas adormecido, así que sentí que me arrancaban las vísceras. Continúa Rosa. Lo único que me hice durante el tiempo que duró la operación fue putear a los médicos y en determinado momento me desmayé. En ese hospital estuve 3 días, en pleno invierno moscovita, en un banco en un pasillo. Después de eso me llevaron otra vez a la escuela y a los pocos días empecé a sentir que mi barriga hervía. Fue una infección tan grande que me tuvieron que internar, pero no lo hicieron en un hospital, sino en la misma escuela, en unas salitas por si alguien se sentía mal, y ahí estuve como 10 días por la infección que me agarré en el hospital, 10 días hasta que pudieron parar la infección y dejar de salirme pus. El traductor me dijo, casi te mueres. Eso era lo que yo sentía en ese momento, que me podía haber muerto, cuando todas esas cosas que estoy contando, mi visión de la URF no fue negativa, sino lo más horroroso que he vivido en toda mi vida, y he pasado muchas cosas, pero eso fue lo peor. Pero esa vivencia a mí me marcó y para mí el comunismo se acabó en la URSS, y lo estoy contando esto no para hacerme la víctima, sino para que vean lo que era la URSS. Le preguntamos, entiendo, usted volvió al Uruguay desilusionada. Y me dice, hablar de disolución es poco. En casa me recibieron muy contentos porque había llegado. Mi familia estaba muy contenta, mi madre me abrazaba. Cuando conté todo lo que había pasado en la URSS, mi madre lo entendió, aunque después a ella también le comieron la cabeza. Mi padre falleció hace muchos años y no viene el caso hablar de ella, mi madre, debo decir. Después fui a la seccional 11 y de ahí tuve que ir a la central de la UJC. Me citaron León Lev, Omar Rodríguez y Rubén Abrines. León Lev llevó la voz cantante, dice Rosa, y me dijo, Surama, es Rosa Surama, sabemos que no rendiste bien en la URSS, pero como todos los compañeros que vienen de hacer los cursos tenés que dar una charla en la seccional 11. Yo soy una persona bastante tranquila, pero cuando algo me afecta y decido que no va más y me negué. No me importan las consecuencias, dice Rosa. Entonces discutimos fuerte. León Leva asegurando que tenía que dar la charla a los compañeros y yo negándome, que no me iba a dar ninguna charla. Rodríguez y Abrines también me presionaron y me dijeron que sí la tenía que dar. Entonces le contesté a los 3 que no le iba a dar, que hicieran lo que quisieran, porque no iba a dar una charla basada en mentiras. Fueron a hablar con mi padre para que él me convenciera. Como era costumbre, se sentó a hablar conmigo. Como 2 horas me tuvo sentada y yo le dije que no, que podían venir 40 a tratar de convencerme y que no iban a dar una versión de la URSS maravillosa porque eran mentiras a mis compañeros y no lo iba a hacer y no lo hice. Quedé en la Juventud Comunista como que estaba mal de la cabeza. Era lo que comentaban de mí y entonces abandoné la militancia. A los 2 o 3 meses tuve hepatitis. Una hepatitis que me tuvo en cama durante 6 meses en los que lo único que podía comer era merengues y jamón. El médico me dijo que esa hepatitis era consecuencia de que en el hospital donde me operaron en la URSS no había la higiene que debe haber en un hospital. Por esa hepatitis tuve consecuencias tremendas, porque seguí sufriendo bastante tiempo y totalmente desilusionada de lo que era la URSS y de la juventud y del Partido Comunista. Eso que me quisieron hacer, obligarme a dar una charla, no lo podía admitir y yo creo que si alguno de los jóvenes que fueron a la URSS vieron, igual que yo, que era aquello, no tenían que haberse prestado. Pero como en la izquierda y el Partido Comunista existe la doble cara, digo una cosa y hago la otra, pero conmigo no tuvieron suerte y pasé a ser media apestada, pero no me importó. Al contrario, me sentí libre porque me había equivocado y lo supe reconocer, cosa que muchos no hicieron. Empezando por mi prima, Graciela Villar, se refiere a la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio en la elección pasada, a la que no veo desde el año 1976 y en los reportajes que le hicieron cuando quiso ser vicepresidenta habla de mí cuando yo de ella no sé ni la vida que tuvo, no sé cuántos hijos tiene, no sé cuántos nietos tiene, pero ella habla de mí y eso no lo puedo perdonar. Ese es el testimonio de Rosa Surama Núñez,
que está en este libro, Computadora, la caída de la red clandestina del Partido Comunista, de su pasaje, si se quiere, cuando era adolescente, por la Unión Soviética para hacer un curso. Yo creo que no hay palabras para eso, ¿no? O sea, un relato descarnado, real. No son muchos los que se han arrepentido. Y de los que se han arrepentido, que hayan hablado, muchos menos. Pero yo creo que Rosa Surama Núñez, junto a su esposo, lograron mantener una familia y de esa forma poder hablar. Porque después de tantos años, contarnos todo esto a través del libro, no es un tema menor. Eso muestra la realidad. Lo que nosotros queremos saber. Todos queremos saber qué fue lo que pasó. Todos mienten. Ahora, si logramos dar luz aparte de la verdad, y bueno, estaremos satisfechos. Claro. Amodio pasó por agosto y ahora sigue con agosto, va a seguir con el 8, 9 y 10 en el próximo programa y narrando, porque de la forma que narró la caída de la dirección del MLN en ese momento, es historia pura. Y bien clarita. Sí, nombre, apellidos, tiempo, todo. Cosa que con estos papeles va a ser muy difícil que tengamos, ¿no? No. Con estas cosas ya termino. Pero espere, Sí. debes leer algún. Tenemos mensaje. Vio que hoy me porté mal con los televidentes. Dice así el 776. Las paradojas de Amodio son brillantes. Esa es la reflexión del pueblo uruguayo. Corvo, ¿por qué no se quedó a vivir en Venezuela? Hace la apreciación. Era muy inteligente Álvaro Núñez, cabeza de vaca. Muchos lo subestimaban. Eso fue por su comentario. Y la perestórica transcribió en ese libro. No, yo no lo subestimo si me metió el ganado acá. Contada nos hizo en ese ricos. libro. En ese libro, dice. Después tenemos López. Nos Le pone. voy a poner una nota. A ver. Que introdujo el ganado fue Hernando Arias de Saavedra. Exacto. Perdón. Sí, vamos a hacerla muy bien. Sí, muy está bien. Es cierto. Más conocido por Hernandarias. Hernandarias, ahí está. Pero acá tenemos de López y nos manda un mensaje. No puede poner ese comunista. Es asqueroso e impresentable. Bueno, pero nosotros teníamos que dar la versión. La que no dan los canales de televisión ni la radio. Yo si tengo un canal, yo pongo todo. Y lo llamo y le digo, venga, cuénteme. Y le paso los videos y digo, bueno, estos que son fascistas, ¿son? Los muertos cuando le pegan un tiro, que lo pasamos la semana pasada, a una distancia de 20 centímetros. Ese dice acá, ese comunista quedó en el tiempo. Avísenle que estamos en otro siglo. Maduro prohibió en Venezuela el uso del WhatsApp. Sí, le van a dar una bolilla bárbara a Maduro. Pero bueno, yo vi ese video del camión, es muy triste. Ese es el que yo comenté que no lo quiero pasar. Por ahora no lo voy a pasar. Después tenemos el de Marcelo, que dice, buenas noches a todo el equipo. ¿Por qué se defiende y se glorifica a Ferreira y a Pacheco? Se lo bastardea, dice. Nunca se hará una evaluación justa y honesta de su gobierno. El audio no tiene desperdicio, otra prueba de lo democrático que es el PSU en el Uruguay. Después tenemos el 043 que dice, qué asco el audio de ese tipo. ¡Puaj! Me costó escucharlo, gran esfuerzo. Hice, saludo Jorge de Salinas. Y tenemos más. Dice acá, desde el comienzo lo sigo, dice un oyente, lo sigo y me encanta el programa. Si dejo unos días de ver el programa me pongo al día como hoy, dice. Les mando algo que supongo ustedes ya lo habrán visto. Ruego por el triunfo de la democracia en nuestro Uruguay, derrotando al Frente Amplio, y por Venezuela, bendiciones, amigos. Dora Almada. Después tenemos del 8:30 la foto, se sacó una foto del libro que dice, recién comprado, saludos a todos y gracias por hacer la diferencia. Después, ¿qué más tenemos? No, después tenemos alguno más. No, por ahora no. Ahí venimos con algunos. Bueno, Álvaro quería decir algo y Amodio alguna precisión nos va algún. No, recibimos la respuesta del Ministerio de Educación y Cultura sobre las preguntas que realizamos en relación a la ley 18.596, la que en el artículo 2 dice que la dictadura infiere que empezó el 13 de junio del año 1968, la actuación ilegítima del Estado cuando Jorge Pacheco Areco aplicó las medidas prontas de seguridad. Y además preguntamos cuánto se ha cobrado por la ley 18.596,
Porque, ¿qué pasa? Esta ley demuestra el curro que es avasallante. Porque los que no ingresaron a la ley 18.033, que es la madre de todas las leyes de las reparaciones, entraron a esta ley. Por eso, en vez de empezar el 9 de febrero del 73 o el 27 de junio del 73, con el intento de las reparaciones hasta el 28 de febrero del 85, hicimos un poco para atrás el 13 de junio del 68 y entonces ahí hay unos cuantos que ahora que ustedes van a ver porque vamos a dar los números. En realidad, la respuesta del Ministerio de Educación y Cultura le faltan cosas. Y voy a decir que le faltan. Le faltan las cifras que han pagado. Le falta todo. Sí, ¿y por qué? Le ¿Y por falta qué? la comida, No, pero le voy a explicar por qué. No está la cifra que han pagado hasta ahora, porque los créditos los hace el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, esta plata sale de rentas generales, y va el dinero para el Ministerio de Educación y Cultura y allí pagan. Pero en el anterior pedido de información pública que habíamos realizado, se nos dio una cifra, esto ya hace unos 3 años atrás, que eran 15 millones de dólares que se llevaban pagos por la ley 18.596. Pero vamos a ver la respuesta de lo del dinero. Después viene algo mucho mejor, que es el tema de los archivos. Y con respecto al dinero dice: en virtud de lo informado por el área jurídico notarial y de la solicitud de acceso a la información en lo concerniente a la ley 18.596, se informa que, primero, en relación a la información solicitada sobre cuántos ciudadanos se han presentado hasta ese momento para obtener el beneficio otorgado para el Estado, la Comisión Especial de la Ley 18.596 y esta Secretaría no ha clasificado a los solicitantes de alguna manera, por lo que no podrá informarse sobre ciudadanos que hayan solicitado la reparación al amparo de la ley. Considerando, en términos generales, a los solicitantes tampoco se puede informar sobre cuántas personas han solicitado ampararse en los artículos 9, 10 y 11. Sin perjuicio de ello, se puede informar sobre cuántos expedientes se han generado a partir de las solicitudes. Los que rondan los 1.552 desde el año 2010 hasta el primer trimestre de este año. Cabe aclarar que en cada expediente puede existir más de un solicitante. Es decir, que si lo multiplicamos por 2, ya tenemos más de 3.000. Pero a ver, esos son expedientes que vienen 4 o 5 y lo hacen. Sí, punto. sí. Entonces Sí, hacen sí. un expediente único. Claro. Acá no te dan la plata, no te los clasifican, Bueno, ni te dicen la cantidad. Ellos dicen que te pueden decir la cantidad de expedientes, pero ellos después te ponen no dos líneas, 2 palabras después dice los que rondan. Cuando rondan no sabemos cuántos son los que rondan. Claro. Después dice, segundo, sobre a cuánto asciende hasta el momento el costo de la mencionada norma. El costo, evidentemente, es cuando es la plata, ¿no? Porque acá pone en duda porque la pregunta, costo en el contexto de la pregunta es un término amplio, pudiendo referir a muchas cosas. No, si cobraron y fueron a alguna tienda a comprar el costo. Claro, si se interpreta que los solicitantes refieren al aspecto económico, que es lo que preguntamos, no es posible informar al respecto porque no es una información que la Comisión o el Ministerio haya recopilado. Por otro lado, el encargado de hacer el pago en los casos de la reparación económica prevista en el artículo 11 de la ley es el Ministerio de Economía y Finanzas. Es lo que decía. Quiere decir que si hubieran revisado bien, saben cuánto pagaron, ¿no? Porque si en el anterior pedido de información pública se mencionó cuánto pagaron, en este lo mismo, porque el que no sabía a quién le pagaban, o los nombres, era el Ministerio de Economía, que en realidad esto es medio diabólico, ¿no? Porque el Ministerio de Educación y Cultura dice, bueno, tengo que pagar $1.000.000 y bueno, y el Ministerio de Economía le pasa la plata y después no podemos conocer porque como hay varios expedientes y hay varios eventualmente solicitantes, nadie les pide los nombres, pedimos la cantidad y la cantidad de dinero. En cuanto a si actualmente hay trámites o expedientes pendientes, se le informa que sí los hay, pero no ponen cuántos, ¿no?
Lo firma, no, vamos a decir quién lo firma. No, Bueno, esto no es gratis. dígale usted. Firmado ¿cómo funciona? electrónicamente por Daniela Ballesteros, el 24 del 7 del 24 a la hora 17:38. A ver, yo quiero hacer un razonamiento de lo que pone acá. Puede no gustarle, pero aparte tiene dos grandes problemas. Lo tabularon de tal forma que lo hicieron en letra chica, Sí. que me molesta, Mm. y no hay un punto y aparte, es todo corrido, es un Sí, chorizo, sí, escribe sí. de punta a punta de los márgenes. Ujú. Nadie le dio un curso a esta señora para escribir un expediente electrónico. Pero mírenlo, miren lo que es esto, letrita chiquita y en línea corrida, no tiene unas separaciones, esto no, está jodido esto. Hasta para leerlo está jodido, porque no sabe dónde hacer la puntuación, punto y seguido, punto y Sí, coma, sí, claro. o punto y aparte, Bueno, Yo o coma. no tengo aquí el tipómetro para medir, Pero estos son dos. pero aproximadamente puede ser un cuerpo 5, 5 y medio. Si llega. No llega al cuerpo 6. No Bueno. llega. Pero lo que más me molesta, que vos podés hacerlo en este cuerpo. Pero vos no podés escribir hasta que se te termina el tabulador y te pasa a la línea siguiente. Porque son todos temas distintos. No tienen la capacidad de respetar cuando escriben. Y esta gente no puede ser una persona que no tenga un cargo importante. Por lo menos jefa de departamento, gerente. Ministerio de Educación y Cultura. No vayan a pensar que este es el Ministerio de cuidar la chacra del fondo, ¿no? Ministerio de Educación y Cultura. Y ¿saben qué me molesta todavía? Cuando ponen acá sobre a cuánto se asciende hasta el momento el costo de la mencionada norma, que es lo que preguntamos nosotros, pone un punto seguido y pone costo entrecomillado. Señora Daniela Ballestero, no sea mala, sabe lo que estamos preguntando. Claro. No me tiene que para darme una cátedra, porque aparte no escribe lindo, no escribe bien. Si fuera una profesora de literatura del viejo IPA, ¿está bien? Yo me banco los errores que a veces cometemos cuando escribimos muy rápido, en la desesperada, pero esto es una porquería. No el contenido, que tampoco me gusta. ¿Cómo lo presentó? Sabemos que rondan los 1552. Y Ronda. Pero además dicen que saben exactamente, Seguro, pero ronda. ronda. Si saben Pero exactamente, yo- son tanto y punto. Sí. Pero hay aquí una cosa que ¿Qué le gustó? me llama la atención. Ah, bueno, a ver. Dice que, por otro lado, el encargado de hacer el pago en los casos de la reparación económica, prevista en el artículo, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Quiere decir, el Ministerio de Finanzas sabe el total De la plata. del Del dinero, pero tiene que tener necesariamente un desglose. Claro. Y el Ministerio de Educación y Cultura tiene que tener ese desglose. Por supuesto que lo tiene. Si el Porque ministerio, si no, ¿a quién le paga? A ver, Amodio, el Ministerio de Economía ¿A y quién le paga, Finanzas, si no? el Ministerio de Economía y Finanzas nos respondió en un pedido de información pública que ellos creaban los créditos para el pago y que le enviaban el dinero al Ministerio de Educación y Cultura para que pagara. Por lo tanto, el Ministerio supongo que no va a buscar la plata y se la lleva en el bolsillo, y cuando le dice Horacio Aparielo venga a cobrar de su expediente ¿Y cuánto querés llevarte? Si seguro no que- saben cuánto hay que pagar, seguro. se lleva lo que agarra primero. ¿Me dejan manotear? No vamos a hablar con Amodio lo que hubiera hecho en ¿Viste? aquella época. Ahora no, porque no cruza ni una luz en roja. Nada. A veces Bien. vamos caminando por la calle y me dice, ¿para qué está en roja? Yo freno. Me Y clavo de acá, galera. y acá esto también está relacionado con los archivos de la dictadura, de la ley aprobada, la 20.280. Lo que preguntamos fue cuándo va a estar abierto el negocio. Y dice, en relación a lo solicitado por los comparecientes, corresponde remitir estas actuaciones a la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales a efectos de brindar la información que dispongan respecto a las consultas que refieren a la Ley 18.596 de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período 13 de junio del 68 al 28 de febrero del 85. En lo que refiere a la implementación de la Ley 20.280 de 25 de mayo de 2024, por lo cual se crea en la órbita del Archivo General de la Nación una sesión destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos. Dicha información reviste la naturaleza de libre acceso conforme surge del artículo 2 de la citada norma legal, estableciéndose que la misma será oportunamente publicada
en línea, sin perjuicio de la reserva de datos vinculados a la vida privada, a la dignidad humana, así como la información que pudiera ser clasificada como sensible, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 18.331 y 18.381. A la fecha, la Ley 20.280 no se encuentra reglamentada, razón por la cual es de presumir que a la fecha no se ha elaborado un cronograma de acciones a efectos de su implementación, ejecución y su fuente de financiación. Resta señalar que los comparecientes se presentan al amparo de la Ley 18.381 sobre acceso a la información pública. La información solicitada reviste el carácter público conforme a lo dispuesto en el artículo 2, 4, 5 de la citada ley, y asimismo, en virtud de lo dispuesto en su artículo 14, para el caso de no contar con la misma, la Administración puede ampararse en el mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? O la pregunta acá que surge, ¿quién va a ser el que va a decir que no se puede, que quedan en reserva los datos vinculados a la vida privada, la dignidad humana, así como información que pudiera ser clasificada como sensible? Va a ser lo mismo. Y yo le voy a dar acá casos que hoy están reservados. Y no se rían, ¿eh? Parte especial de información es del año 99, informe respecto a la embarcación de Tabaré Vázquez. ¿Qué será si tiene remo o tiene motor? El reservo. Y después cosas delicadas, como esta, ¿no? Un audiovisual, 3 disquetes, caso Hellman. En realidad, esto tendría que estar en la justicia, no en una reserva. 3 disquetes, Zabalza, Julio Castro, Silvia, Derechos Humanos, reservado. Caja con llave de disquete, 10 disquetes, temas varios. Y 2, Plan Cóndor, contraseña, GT 52. Después, ¿por qué reservan esto también, no? Informe Batallón de Transmisiones número 1, Policía Militar Civiles bajo responsabilidad del Ejército, Víctor Semproni, exdiputado del MLN, que no estuvo en penal de libertad. Copia de microfilm número 106 de Víctor Semproni. Y esta se la dedico a Amodio, que no entiendo porque está reservado esto. Fichas antecedentes de Héctor Pascual Cuartiani Fernández. Sí. ¿Por qué está reservado esto? Bueno, careo en el juicio. Sí, por eso, pero no entiendo. Sí, he publicado yo en el libro Condenado. Claro, pero el careo con claro, Cuartiani. Porque ¿qué es lo que ocurre? En el careo dice que Amodio los delató. Y le dice, ¿cómo me viste? No, hiciste tal cosa. Y dice, ¿por qué no decís lo que estabas haciendo vos acá? Estabas haciendo inteligencia porque el MLN quería atentar contra Trabal. Y ahí la jueza y la fiscal dijeron, bueno, vamos a hacer hombre que se complica. Claro, sí. No, pero vos sabés que yo estaba viendo que hace mención a las leyes 18.331 y 18.381, que pudieran ser clasificadas como sensibles de acuerdo a las disposiciones de esas dos leyes, que son de los gobiernos pasados. Sí. O sea, que la ley 20.280 la restringen con leyes que bloquean la información. Claro. A través de leyes que votó el Frente. Entonces, esto se está poniendo lindo. Sí. Cuando se votó la 20.280, no la votó el Frente, ni uno la votó. No quiere que se abran los archivos de nada. Y se pusieron la plancha para que no quieren que no se hagan las obras de Arasatí, el saneamiento, no quieren que se abran los archivos antes de la elección. Y si podemos seguir, ¿no? Lo que no quieren. Exacto. No sé si nos queda algo más o nos vamos retirando. Tengo mensaje. Vamos a darle por gente. Buenas noches para todos ustedes. Felicitaciones por el buen programa, la rigurosidad periodística y el profesionalismo de Amodio, Horacio y Álvaro. Mirando en YouTube siempre el programa. Fuerte abrazo, Gastón Fleitas, desde Ciudad de San Ramón, Canelones, que es el número 595. Y esperemos el 776 que dice, es una burra esa, debe ser por la nota del Ministerio de Educación y Cultura. Aparte, justo el Ministerio de Educación y Cultura, es funcionaria pública, no tiene primaria completa, pobre. No lo sé eso, si no es así. Nos toman el pelo. Que nos toman el pelo, en eso coincido. No sé si tienen algo más. Amodio tenía eso, pero seguramente lo baja para el jueves.
Bueno. ¿No querés decirlo? Bueno, aguantamos para el jueves. Y le damos Bueno, un palo. si querés, Porque aparte, dígalo. mira que el No, jueves- es un poco, no largo, pero... Largue el No, titular. El jueves No, hay anécdota. Búsqueme alguna anécdota para el jueves. No, Mire que en el pico a pico entre usted y yo, como en el truco, yo voy si, por la anécdota. si quieren, pueden buscar en internet quién es Alberto Recarte, que no es un chanta, no es estos opinadores de 3 al cuarto. Averigüen quién es Alberto Recarte y les adelanto que él habla en el libro que se llama precisamente El Informe Recarte del año 2009, escrito para tratar de explicar la crisis, la burbuja inmobiliaria en España. Él habla del sistema financiero, dinero efectivo y dinero bancario. Porque hay dinero que no existe como Claro, tal, seguro. pero que se contabiliza. La próxima Tendremos eso. leeremos. Y yo tengo un artículo que está brutal, que salió en El Observador del 4 de agosto, o sea, ayer. Guido Manini Ríos y Lorena Quintana, entrecomillado una frase de ellos, creo que fue de Manini directamente, dijo: de los votantes de Cabildo que se vayan, la mayoría votará a Orsi. ¿Cómo la ve? ¿Qué frase se mandó el general, Tiene su lógica. Y tiene su Sí, lógica. claro. Y pide apoyo para que no se vayan. Pero ya pasó en la segunda vuelta. Cosa. Sí, pero vos sabés que con la encuesta que hice, y que vos has visto varias veces, Sí. me daba que se iban muchos blancos también. Muchos blancos, se iban más blancos que cabildantes. Y muchos colorados también, que no querían votar a los blancos y votaban a Martínez. Votantes de Talvi. Sí, exactamente de esa línea, porque cuando yo hago las preguntas, veía de dónde venían y dónde terminaban en la segunda vuelta pasada. Y no eran tantos de Cabildo. Yo lo que pasa es que creo que a Cabildo, pero esto lo vamos a charlar el jueves, se le van los votos por derecha también. Papel tiene conflictos internos, ¿no? Importantes, pero conflictos de movida. Pero eso será para el próximo jueves. Bueno, nos veremos el 19. Estaremos nosotros dos y Javier. Como al firme. Javiercito al firme, que andamos bien con el sonido, con Javier, que acá no me tengo que preocupar. Si no, nos dicen de todo después. Bueno, pues entonces será hasta el próximo jueves. Chao. Hasta luego. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.